Desearte un día maravilloso, que la presencia del Espíritu de Dios te bendiga, te guarde. Dios bendiga mucho tu vida, tu familia. Y bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 8: gustad y bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso, muy dichoso los que confiamos en Dios. Bueno, bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas. Bueno, y realmente pues hoy termina este ciclo de las parábolas de Jesucristo. Hemos compartido 39 parábolas de Jesucristo. Porque ¿qué hemos hablado de él? ¿Para qué fueron estas parábolas? Pues fueron ejemplos maravillosos y esas narraciones dichas por Jesús, pues que encierran esos principios que Jesucristo quiere que nosotros aprendamos. A través de todo este estudio, Dios nos ha enseñado pues muchas verdades espirituales en forma comparativa. Pues sabemos que las parábolas no son fábulas, porque una fábula interviene en animales con características humanas, ¿no? El Señor Jesucristo no habló por fábulas ni por alegorías, pues se basan en hechos y observaciones creíbles de la naturaleza. Y esto teniendo pues la mayor de estos elementos en la vida cotidiana, en el día a día. Vimos parábolas como el candil en este estudio, como la parábola de las dos casas y sus cimientos, el remiendo de paño nuevo con vestido viejo, también vimos en este estudio. Vimos un vino nuevo en odres viejos. Vimos la parábola del sembrador, una parábola pues que nos dejó mucha enseñanza, donde el sembrador, hablamos que el sembrador era el que salía a sembrar la palabra de Dios, y que hay veces esa palabra cae en buena tierra, cae en tierra pues regular, bueno, con cizaña, y hablamos que al final pues cae en buena tierra. También hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, esa pequeña semilla. Recordemos esa parábola, esa pequeña semilla que termina siendo la más grande, la levadura que leuda toda la masa. También hablamos de esa parábola. Hablamos de la parábola del tesoro escondido, que es que cuando se halla un tesoro, y así es el reino de Dios, de esa perla preciosa, de la red. Hablamos en otro tiempo de esta oveja perdida. Hablamos también de ese siervo implacable. Hablamos del patrón y los obreros de la viña. Hablamos de una parábola que a mí personalmente me dejó mucha enseñanza, y es la parábola de los dos hijos, que uno le dice al papá, el papá le dice: vaya y trabaje a mi viña, y el hijo le dijo: sí voy, y el otro le dijo: hijo, ve y trabaja a mi viña, y le dijo: no voy. Y Jesús nos preguntaba en ese día, bueno, ¿quién hizo realmente la voluntad de Dios? Pues el que dijo que no iba, pero fue, porque son las acciones, veíamos, no es tanto lo que sepamos, sino lo que hacemos. También vimos una parábola que se llamaba los inquilinos malvados, personas pues que se les da algo y se adueñan de él, y aprendimos que Dios nos ha dado muchas cosas, pero que nosotros aquí somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Vimos también una parábola llamada la fiesta de las bodas. En esta parábola recordamos que los invitados, que fue su pueblo Israel, no fueron, pero que Dios nos dio una oportunidad a nosotros, y que ahora por su amor y su misericordia estamos invitados a unas maravillosas bodas. Hablamos de la parábola de la higuera, aprended de la higuera. Hablamos de las 10 vírgenes prudentes, de estas vírgenes que guardaron su aceite y esperaron, estas vírgenes prudentes. Hablamos también de la parábola de los talentos, una parábola pues que aprendimos mucho, que Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, que a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, y el que le había dado 5 talentos, dice la palabra de Dios que los multiplicó por 5, el que le había dado 2 lo multiplicó por 2, pero el que le había dado un talento tuvo miedo, y Dios le dijo: siervo malo y negligente. Y esta parábola nos enseñaba mucho del servicio. Hablamos de la semilla que crece, que es botada y que uno no hace nada, y que así es la palabra de Dios. Hablamos del amo de la causa ausente, hablamos del acreedor y los dos deudores, hablamos de la parábola del buen samaritano, una parábola pues que todos la hemos oído, pero también profundizamos quiénes eran los samaritanos, hablamos de los levitas, hablamos de los sacerdotes, de su función,
Hablamos también en este talento de la parábola de un amigo necesitado que llega de noche a tocar, y uno dice, no, pero este man viene a molestar a esta hora, y es por la imprudencia muchas veces. Y hablamos de ese poder de orar, del rico necio, del siervo fiel y el siervo malvado, del mayordomo fiel y el mayordomo prudente. Hablamos de la parábola de la higuera estéril. En este estudio también hablamos del gran banquete, hablamos de la parábola del torre y el rey que va a la guerra. Hablamos de una parábola llamada la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, los siervos inútiles, la viuda persistente, el fariseo y el publicano y las minas. Hijos de Dios, hoy quiero decirte algo, que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice la Biblia, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Dios hoy nos habla en este siglo XXI, en el siglo XX, en muchas generaciones, pero hoy Dios nos habla, dice la Biblia, a través de su Hijo Jesucristo. Hoy, hijos de Dios, estos temas de parábolas, pues que tú les empieces a aplicar, que simplemente las vimos por encima, profundizamos en algunas de ellas, pero qué bueno que tú cojas tu Biblia y empieces a estudiar otra vez más cada una de estas parábolas que vimos, porque ese es el anhelo, que tú profundices y estudies la palabra de Dios, porque dice la Biblia que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero que hoy nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo, quien constituyó pues heredero de todo. Por eso, Hijo de Dios, y ese Maestro maravilloso nos enseñó grandes cosas. Y dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el Señor Jesucristo, el mejor de todos los maestros, el más grande maestro, el que marcó la historia de la humanidad, Él nos dice, mire, yo les he dado ejemplo, y Él nos habló por medio de estas parábolas, y Él nos habló por medio de esto. ¿Para qué? Pues para que nosotros lo imitemos. Y si Jesús, el maestro de maestros, lavó los pies a los discípulos, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer? Por eso, Hijo de Dios, en este día que oigamos la voz de Jesús, desearte un día maravilloso, que tengas un fin de semana maravilloso. Dios te bendiga rica y abundantemente, desearte de todo corazón grandes, pero grandes bendiciones. Dios te bendiga rica y abundantemente, que Papá Dios guarde, bendiga tu vida, y ya saben, de todo corazón, por favor, sé feliz, confía en Dios y sigue los pasos de su Maestro. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.